Y en este día, ¿sí? Estamos recordando o estamos conmemorando prácticamente lo que es la resurrección de Jesús. Sabemos que Él murió en una cruz, murió dos días atrás de esta fecha, ¿sí? Se asume que fue un viernes, pero pues finalmente el calendario, en las fechas y cosas así, pues puede ser que no cuadre muy bien, pero el chiste es que murió en una cruz después de que padeció bastante, por bastantes horas, oprobio, burla, escarnio, flagelaron su cuerpo y muchas cosas. Si llega a la cruz del Calvario, muere, y cuando muere dice consumado, consumado es. Y después de esto fue sepultado, fue llevado a una tumba, dice la palabra de Dios, nueva, que no había sido usada, donde colocaron su cuerpo y donde a raíz de varias declaraciones que él hace, de que iba a resucitar al tercer día, que el templo iba a ser levantado al tercer día, y varias acciones proféticas que él mismo va dando señal, pues sus enemigos, los judíos, los saduceos, los fariseos, incluso hasta los romanos mismos, preocupados por esto y por lo que se pudiera desencadenar, ordenan, ¿sí?, que la tumba, aparte de que estaba sellada con una piedra muy grande, ordena una guardia que estuviera ahí afuera cuidando 24/7 para evitar que el cuerpo de Jesús fuera robado, y con esto los apóstoles, los discípulos, iniciaran un mito de que había sido resucitado. Este es el contexto, ¿no? Pero llegó el tercer día, ¿sí? Y dice la palabra de Dios que Jesús resucitó. Cuando llegaron los primeros, las mujeres, los primeros a ver la tumba estaba vacía, estaba abierta, la piedra removida, ¿sí? Y un ángel de Dios, ¿sí?, se aparece y dice: ¿a quién buscan? ¿Sí? Este Jesús, sí, ha resucitado. Y ha resucitado, y lo creemos, y no creemos que sea un mito, porque al final de cuentas, si hubiera sido un mito como tal, piensa en los millones de personas que a lo largo de la historia, a partir de ese momento y hasta el día de hoy, ¿sí?, estamos aquí parados por la fe y la esperanza de lo que esto significa, de lo que significa la resurrección de Jesús. Yo creo algo: si hubiera sido un mito, ¿sí?, no hubiera impactado a toda la humanidad. Si hubiera sido un mito, no hubiera prevalecido tanto tiempo, y a lo mejor sí, pero muy diluido y con muy pocos seguidores. ¿Sí? La realidad es que si sumáramos la cantidad de creyentes que ha habido en la historia a partir de ese momento, podemos hablar de millones de vidas transformadas, cambiadas y tocadas por el poder de Dios a través de la muerte y resurrección de Jesús. Y bueno, yo quiero que nos centremos en esta mañana en poder hablar acerca del poder de su resurrección. No vamos a entrar en teorías, en ideas, en momentos, en horas, sino qué significa la resurrección de Jesús para nosotros. Y hay un versículo en Filipenses que dice: a fin de conocerle. Este es el apóstol Pablo hablándoles a los creyentes, hablándonos a nosotros. Está diciendo: a fin de que tú y yo podamos conocer y entender el poder de su resurrección. Yo creo que es algo que todos los creyentes debemos de entender, porque cuando lo entendemos, ahí nos paramos y nuestra vida queda fortalecida cumpliendo el propósito y el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Vamos a entender qué es el poder de su resurrección, y vamos a entrar en materia, ¿sí? Y vamos a entender el pecado. Dice Romanos 5:12: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un solo hombre, dice: por cuanto todos pecaron, ¿sí? Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces tenemos que entender, ¿sí?, que no hay excepción, ¿sí? Todos, cuando dice todos, es todos, toda la humanidad pecó, ¿sí? Pecó, y por esa acción de pecado estamos destituidos de la gloria de Dios. Lo tenemos que entender.
O sea, la condición del ser humano es una condición de pecado. Ahorita vamos a ver dónde entra Jesús. Pero esa es la condición natural del ser humano. Cuando Adán pecó en el huerto del Edén, ¿qué fue lo que pasó? Llegó Dios, decretó un juicio y expulsó al hombre de la presencia de Dios. Lo expulsó y puso una barrera que impedía que el hombre regresara a ese lugar donde estaba la presencia de Dios. Por eso dice, todos pecaron y han sido destituidos de la gloria de Dios. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un solo hombre y por medio del pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Aquí está haciendo referencia a que el pecado entró en este mundo por causa de Adán, ¿sí? Y con esto entró la muerte. La condición del ser humano es una condición de muerte. Esa es la condición natural del ser humano. Un poquito más adelante, en el versículo 15 al 17 dice, pero el pecado de Adán no puede compararse con el don. Y vamos a hacer aquí énfasis en esta palabra, el don de Dios. Pues si el pecado de un solo hombre, pues si por el pecado de un solo hombre muchos murieron, la gracia y el don que Dios nos dio por medio de un solo hombre, Jesucristo, abundaron para el bien de muchos. Y aquí ya da sentido, porque dice aquí que por el pecado de Adán, ¿sí?, todos murieron, pero por el don de Dios reflejado hacia la humanidad por medio de Jesucristo, entonces esta acción abundó para el bien de muchos. Y vamos a ver qué significa la palabra don. La palabra don en el griego significa carisma. Y quiere decir, esta palabra específicamente, ¿sí?, a lo mejor entendemos don como regalo, pero esta palabra específicamente, carisma, ocupada, me regreso al versículo, en esta parte del versículo dice, no puede compararse con el carisma de Dios. ¿Qué significa carisma? Significa rescate, liberación, perdón con carácter gratuito. Esta palabra está ligada al concepto histórico de esa época de esclavitud. En esa época había esclavos y los esclavos, ¿sí?, podían ser liberados, obtener su libertad pagando una cuota, pagando un derecho, pagando un rescate. En esa época se acostumbraba a eso. Pero la palabra carisma, a diferencia del rescate pagado, es un rescate y una liberación gratuita. Entonces lo que está diciendo este versículo es, pero el pecado de Adán no puede compararse con el rescate, con la liberación gratuita que hizo Dios por medio de Jesucristo, la cual alcanzó a muchísimas personas. Más adelante dice lo siguiente, el 16, si el don de Dios, el rescate de Dios, la liberación de Dios no puede compararse con el pecado de Adán, porque por un solo pecado vino la condenación, pero el don de Dios vino para muchas transgresiones, para justificación. O sea, lo que hizo Dios en ese rescate fue para justificación de muchas transgresiones. Y mira, estudiando un poquito esta parte, Adán cometió un solo pecado. Y con ese pecado entra el pecado en la humanidad, pero la liberación de Jesús fue por ese pecado y por todos los demás que están escritos en el Antiguo Testamento, descritos en la ley. Y eso lo tenemos que entender. Pues si la transgresión, versículo 17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en la vida los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia mediante un solo hombre, Jesucristo. Entonces, cerrando esta idea, ¿sí?, es real, la condición del ser humano era una condición de pecado, pero lo que vino Jesús a hacer a esta tierra fue liberarnos de esa condición. Fue cambiar nuestra condición y regresarnos al plan original. Eso fue lo que sucedió en el momento en el que Jesús resucitó, ahí en la tumba, ¿sí?, cuando Él vence a la muerte, cuando Él aplasta a la muerte y resucita. Eso es lo que sucede. Cambia la condición del ser humano, de todos aquellos que creen en Él
cambia su condición. Y vamos a ver si ese cambio en qué consiste. Y vamos a entender esto, y eso es lo que yo estoy ubicando como los beneficios de la resurrección o el poder de la resurrección. Vamos a estudiar este capítulo 5 del libro de Romanos, lo voy a seguir porque ahí viene desglosado toda esta parte prácticamente. Entonces, vamos a entender el poder de la resurrección. Con esa acción, ¿qué es lo que le sucede al ser humano? Con esa acción, ¿sí? Número 1, vamos a ver cinco no sé cómo llamarlo, 5 puntos, 5 beneficios del poder de la resurrección. Número 1 es la justificación, ¿sí? Romanos 5:18 dice: así como por la transgresión de uno solo vino la condenación de todos los hombres, de la misma manera, ¿por qué? Por la justicia, ¿sí? Justicia. De uno solo, que es Jesús, vino la justificación de vida a todos los hombres, ¿sí? Y vamos a analizar la palabra justicia. Está increíble el significado de la palabra justicia de acuerdo al griego original, ¿sí? La palabra justicia significa dikaioma, ¿sí? Dikaioma, con acento en la I, dikaioma. ¿Qué es el dikaioma? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuál es ese dikaioma que trajo la justificación de vida a todos los hombres? ¿Sí? Fíjate, el significado es un término que se ocupaba en el aspecto militar. En el aspecto militar para un subordinado o para alguien del ejército de rango inferior. Alguien del ejército, no sé si alguien aquí ¿sí? Tenga familiares en el ejército o haya estado en el ejército, pero alguien del ejército de rango inferior tiene que obedecer estrictamente lo que indiquen sus superiores. Vamos a pensar en un soldado, tiene que obedecer lo que diga el general, lo que diga el capitán, lo que diga ¿sí? el que esté arriba de él. Lo mismo, yo no sé la jerarquía, pero lo mismo sucede con el coronel y con el sargento, ¿sí? O sea, el que está hasta abajo tiene que obedecer lo que todos estos dicen. Entonces, dikoiomia significa, es un término militar que implica la muerte de un subordinado inocente por una causa. Te lo voy a explicar de esta manera, ¿sí? ¿Sí? La justicia o esta palabra dikaioma es muy similar a lo que hizo Jesús con nosotros, porque dikaioma significaba: tú soldado, yo soy general. Entonces yo digo que tú vas a ir a la guerra para traer la paz en tal ciudad que fue tomada cautiva por los enemigos. No sé si me estoy dando a entender, pero vamos a pensar en la Segunda Guerra Mundial. O sea, Hitler, ¿sí? Llegó y conquistó Polonia, y luego conquistó Francia, y luego conquistó pues medio Europa, hizo eso. Entonces, los aliados llegaron, ¿sí? a liberar Francia, a liberar Inglaterra, a liberar Polonia, etcétera, etcétera. Los aliados, el ejército aliado estaba formado por jóvenes, por hombres, ¿sí? normales, comunes y corrientes, ¿sí? que habían nacido para vivir con un propósito, tenían planes, tenían proyectos. Llegó la guerra y les tocó enlistarse para ir a liberar gente que ni conocían, países que ni por enterados, o sea, y relaciones que ni siquiera estaban conectados con ellas. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Sí? Y ellos fueron, ¿y cuántos de ellos perdieron su vida ahí? Muchísimos. Pero el resultado de esa pérdida de vida, ¿sí? fue que Francia, Inglaterra, Polonia, Austria, Holanda, Dinamarca, Noruega, todos los países de Europa fueron liberados. Y lo mismo, ¿sí? el ejército americano en contra de los japoneses. Y lo mismo, así es en las guerras. Entonces Jesús hizo eso. O sea, él bajo el mandato de su padre le tocó obedecer la sentencia, si es que así lo queremos entender.
Le tocó bajar a esta tierra, enfrentarse a la muerte y dar su vida por la libertad de cada uno de nosotros. Eso es justicia. La resurrección trae justicia a nuestras vidas. Y como leímos hace rato, ¿sí?, nuestras vidas estaban atadas por el pecado y eso nos impedía estar cercanos a Dios. Pero la justicia, ¿sí?, Jesús como soldado, obedeciendo la voz de su Padre, se ofreció, ¿sí?, desde el momento establecido en Génesis, cuando el hombre peca, se ofreció para traer libertad en su momento a la humanidad. Y entonces cambió nuestra condición de muerte a vida. Entonces tú y yo hemos sido justificados por el poder de la resurrección. Porque antes estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero ahora ya podemos acercarnos con libertad al Dios todopoderoso que nos hizo y que nos formó. ¿Sí? Un poquito más adelante dice el versículo 19: porque así por la desobediencia de un solo hombre fueron muchos constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo muchos serán constituidos justos. Fíjate qué interesante está este versículo, porque Adán desobedeció y trajo como resultado la muerte de la humanidad, pero Jesús obedeció y trajo como resultado la vida, la restauración, ¿sí?, la justificación de la humanidad. ¿Sí? Capítulo 4, versículo 25 dice: el cual fue entregado por la muerte fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Entonces, un beneficio es nuestra justificación. La palabra justificación significa, ¿sí?, apartado, ¿sí?, separado, rescatado, ¿sí?, para vivir en santidad, para poder tener un encuentro personal con Dios. Si la palabra justificado tiene que ver que nuestro destino de muerte fue liberado para un destino de vida. Segundo beneficio es paz. Dice la Biblia en Romanos 5, ¿sí?, capítulo 5, versículo 1. ¿Sí? En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz. Y fíjate cómo se van ligando, porque no podríamos tener esa paz si no hubiéramos sido justificados primeramente. Y tú y yo hemos sido justificados por la fe que tenemos en el Hijo de Dios que murió y resucitó. Yo te decía al principio, si esto fuera un mito, nuestra fe se hubiera debilitado a los 3 o 4 días fácilmente. Y la fe de los primeros discípulos se hubiera debilitado, ¿sí?, rápidamente. Y la fe de la iglesia primitiva se hubiera debilitado rápidamente. Además hay que considerar que ellos padecieron persecución y padecieron muchas cosas en esa época. Y la fe de muchos creyentes a lo largo del periodo de la Edad Media se hubiera debilitado con toda la opresión y todo el embarramiento de cosas que la iglesia empezó a meter. Pero se levantaron hombres en la Edad Media que tuvieron fe y que sabían que había algo más. Y esa fe llevó a traer un entendimiento de la palabra de Dios, ¿sí?, a la cual tú y yo tenemos acceso el día de hoy. Por la fe de muchos hombres como Cipriano, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, ¿sí?, que dieron hasta todo y padecieron por traducir las escrituras al español, u otros tantos que las tradujeron a otros idiomas, porque creyeron en la muerte y en la resurrección. Y eso trajo como consecuencia la justificación de muchos. Y eso trae como consecuencia la paz con Dios. Fuimos reconciliados con Dios. Versículo 9 dice: y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón por medio de él seremos salvados del castigo de Dios. Versículo 10: porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados. La paz tiene que ver con esa reconciliación. ¿Por qué? Porque al final de cuentas la incertidumbre que una persona tiene al no saber qué va a pasar con su vida una vez que muera es
impresionante. Pero tú y yo tenemos una certeza. Tenemos la certeza de la eternidad. Tenemos la certeza de la eternidad en Cristo, ¿sí? Y con Dios para siempre. Tenemos la certeza de que nuevamente lo vamos a ver. Tenemos la certeza de que vamos a estar con Él. Eso cambió nuestra condición. Por eso dice el apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque hay paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y yo te estoy hablando de la parte de la eternidad, pero también esa paz se traduce en lo cotidiano de la vida, ¿sí? En lo cotidiano del diario vivir, para entender que Él tiene control de toda situación y que siempre va a sacar algo bueno de cada situación. Para entender que Él tiene el control de nuestra provisión y Él tiene el control de muchas cosas. Y eso nos hace dormir tranquilamente. Y eso trae, ¿sí?, paz. ¿Por qué? Porque estamos del lado de Dios. Él nos reconcilió, ¿sí? Número 3, la resurrección trae en nosotros vida eterna. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. Ya te hablé de la vida eterna. Ya te hablé del destino que tú y yo tenemos. Sí, es un destino que empieza a vivirse desde el momento en el que tú y yo decidimos recibir a Cristo. Y yo no sé cuánto tiempo nos va a tocar vivir en esta tierra, pero el tiempo que nos toque vivir lo vamos a caminar con Él, y después de eso viene una eternidad. Es vida eterna en Cristo Jesús. Esa vida eterna tú y yo no la podríamos haber tenido si Jesús no hubiera vencido a la muerte y si no hubiera resucitado al tercer día, como estaba escrito desde el Antiguo Testamento. Número 4, el cuarto beneficio, ¿sí?, es libertad. La resurrección produce en nosotros libertad. Y voy a cambiar ahorita, ya no es Romanos, ahora es Colosenses. En el capítulo 2, versículos 13 al 15 dice: antes ustedes estaban muertos en sus pecados, aún no se habían despojado de su naturaleza pecaminosa, pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Él y les ha perdonado todos sus pecados. Nos ha dado vida juntamente con Cristo y nos ha perdonado todos nuestros pecados. Y estos dos versículos, el 14 y el 15, son sensacionales. Dice la Biblia: ha anulado el acta de decretos que había en contra de nosotros, que nos era adversa, la quitó de en medio y la clavó en la cruz. Qué increíble. Había un acta de decretos en contra mía, un acta de decretos, ahora sí, que se decretó desde el momento en el que Adán y Eva pecaron, ¿sí? Cuando entra el pecado a la humanidad, cuando actuamos por desobediencia en X, Y o Z, pero en el momento en el que Jesús muere, ¿sí?, y nosotros reconocemos su muerte y su resurrección, esa acta de decretos, ¿sí?, es quitada. Es una libertad de entender que lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario fue una sola vez y para siempre. Y no necesitamos otro sacrificio y no necesitamos otro sustituto. Es la libertad de entender de que si el diablo nos está acusando, Él está intercediendo por nosotros delante del Padre. Es entender eso. Es la libertad, ¿sí?, que nos da el saber que nuestra vida está, ¿sí?, segura en Cristo Jesús. Y el versículo 15 dice: desarmó además los poderes y las potestades y los exhibió públicamente al triunfar sobre ellos en la cruz del Calvario. Eso fue lo que sucedió. O sea, cuando Él resucita, ¿sí?, cuando Él dice consumado es, cuando Él resucita al tercer día, ¿sí?, el plan del diablo que estaba entretejido, aprisionando a la humanidad, queda desenmascarado. Dice aquí, exhibido públicamente, ¿sí?, porque triunfó en la cruz del Calvario. Eso es la resurrección. Y eso no nos pega a nosotros, porque Jesús ya pagó la deuda.
Y el quinto beneficio, no sé si me pueden apoyar con el piano. ¿Sí? La resurrección trae plenitud y certeza. Plenitud, porque al final de cuentas Él nos ha llamado a vivir en libertad. Él llena nuestras vidas. Él nos creó a su imagen y semejanza y podemos tener comunión íntima con Él todos los días. Eso es lo que hace Jesús en la cruz. Y certeza de qué onda con nosotros, qué onda con nuestra vida. Dice la palabra de Dios, voy a leer Romanos capítulo 8, versículos del 31 al 39. ¿Sí? Dice, ¿qué más podemos decir? Que si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar en contra de nosotros. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Trae certeza. Todas las cosas, dice la palabra de Dios. O sea, no lo escatimó, Él lo entregó por nosotros. Si fue capaz de entregar a Jesús, a su único Hijo, a morir en la cruz del Calvario por ti y por mí, ¿qué no será capaz de hacer por ti y por mí? Versículo 33 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Nadie, porque el diablo ya fue exhibido en la cruz del Calvario, porque el diablo ya fue desenmascarado en la cruz del Calvario. Dios es el que nos justifica, porque Él ofreció a su Hijo en obediencia a su voz para pagar el precio por tu paz. Entregó su vida, peleó hasta lo último en esta guerra entre el bien y el mal, en esta guerra entre la eternidad alejada por Dios y la eternidad en el plan original con Dios. Entregó su vida para que tú y yo tuviéramos paz en este día. ¿Quién nos va a condenar? Nadie, porque no hay condenación. Si el diablo trata de condenarnos, Jesús nos libera e intercede por nosotros. Cristo es el que murió, más aún el que también que resucitó, el que además está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién podrá separarnos del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Nada nos puede separar porque Él triunfó en la cruz del Calvario. Él resucitó. Versículo 37 dice, sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, del que nos amó hasta la muerte. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que nos ha mostrado en Cristo Jesús nuestro Señor. La resurrección es un acto de amor. Es un acto de amor por ti y por mí. Y quiero que cerremos viendo este video. Este video lo hicieron los profesionistas jóvenes, no sé cómo se llama el grupo, los pro. Sí, entonces lo hicieron precisamente para su reunión esta semana, pero creo que encierra todo lo que acabamos de leer en la